Las recientes denuncias sobre candidaturas vinculadas al narcotráfico se ha reavivado el debate sobre la penetración del crimen organizado en las instituciones del Estado. Desde una perspectiva histórica, ¿qué evidencias o elementos permiten afirmar que la influencia del narcotráfico en el Poder Judicial de la Federación no es un fenómeno reciente, particularmente en el periodo de 1982 a 1994? No, en ese periodo, digamos, eso es un tema que abordo en algunas páginas del libro, el capítulo que trata justo ese periodo. Pues hubo algunos escándalos que se ventilaron en la prensa, particularmente en el semanario Proceso, ¿no? De jueces o magistrados, ¿no? Pues, que habían sido, digamos, extorsionados o eh, corrompidos por el crimen organizado en aquella época. También hubo otros casos menos conocidos, pero igualmente importantes. El caso fundamental es el del juez de distrito, Pedro Villafuerte, que fue asesinado, ¿no? Eh, donde, digamos, el crimen organizado, ¿no? En colaboración con autoridades locales, pues también presionaban, ¿no? a jueces de distrito en ciertos asuntos, ¿no? Que les resultaban especialmente importantes. Eh, digamos, eso, digamos, no me sorprende. Yo creo que ese problema, pues, ha crecido proporcionalmente al agravamiento de la crisis de seguridad, ¿no? Y del crecimiento del crimen organizado en México. El crimen organizado en México, desde los años 70 al presente, ha eh, evolucionado, se ha transformado por la confluencia de muchísimos factores, ¿no? Que no están en manos ni siquiera del propio gobierno, mucho menos del Poder Judicial, ¿no? Que tiene que ver con el crecimiento de la demanda en Estados Unidos, con pues la caída de ciertas rutas transnacionales históricas del trasiego de drogas y la consolidación de la frontera de México-Estados Unidos como la gran frontera para el trasiego a ese mercado, ¿no? Tiene que ver con el efecto, por ejemplo, de la guerra contra el narco, el efecto de las crisis económicas, el efecto también, pues, de la fragmentación del sistema político durante los años de la transición democrática, de los fracasos, ¿no? En el combate al crimen organizado. Es decir, hay una serie de factores que nos han llevado a la situación que está viviendo México ahora mismo y que, pues, ponen en una situación cada vez más delicada al Poder Judicial Federal, ¿no? O también a los poderes judiciales de los estados, cuando ha habido asesinatos, ¿no? De funcionarios judiciales, la prensa les pone poca atención, pero creo que es algo que hay que seguir con mucha atención, ¿no? Porque nos habla pues, del desarrollo en México de prácticas que podríamos asociar, por ejemplo, con la manera como opera la mafia italiana, ¿no? Desafortunadamente, de nueva cuenta, creo que en el momento actual, eh, pues o la reforma deja a la judicatura en una situación todavía más vulnerable, ¿no? Porque la lógica electoral se presta muchísimo para la captura de cargos judiciales por el crimen organizado, ¿no? ¿Esto es una sorpresa? No, pues cualquiera que siga las elecciones a presidentes municipales o a cargos locales lo sabe perfectamente. La violencia electoral en México no es una violencia esencialmente entre partidos, ¿no? Que se odien y se maten unos a otros. No, la violencia electoral en México tiene que ver con el crimen organizado, vetando candidatos y matando candidatos que no les gustan de cualquier partido, ¿no? Eh, esa lógica, ¿por qué no va a prevalecer con una elección judicial? Pues evidentemente la elección judicial se va a prestar a eso también, particularmente esos niveles, a nivel de los juzgados de distrito o de la justicia local, ¿no? En distritos electorales donde el crimen organizado goza de un poder muy fuerte de movilización del voto, ¿no? O de coacción del voto, pues a mí no me sorprendería que
pues que lleguen jueces pues que ya están previamente apalabrados con el crimen organizado. Eh, este problema se trató de atajar con esta figura, ¿no?, de los jueces sin rostro, que es muy problemática desde el punto de vista de los derechos humanos, ¿no?, del debido proceso. Pero más allá de eso, yo creo que en la práctica no va a resolver absolutamente nada, ¿no? La situación que se van a encontrar los jueces va a ser de una vulnerabilidad extrema, ¿no? Vulnerabilidad frente a poderes políticos, vulnerabilidad frente al Tribunal de Disciplina y vulnerabilidad en el caso de los jueces penales, ¿no?, materia penal, frente al crimen organizado, ¿no? Esta, digamos, esta no es la mejor época para ser juez. ¿Acaso la reforma judicial de 1994 es comparable a la reforma que está en marcha? ¿Hasta qué punto ambas reformas responden a crisis de legitimidad o intentos de reconfiguración del Poder Judicial desde el Ejecutivo? ¿Y en qué difieren en sus motivaciones, alcances y consecuencias institucionales? Sí, creo que, a ver, el tema de la crisis de legitimidad me parece que era mucho más fuerte en 1994, más que ahora, ¿no? Eh, la Corte durante los años 80 y 90 había atravesado por varios escándalos. Hubo uno en particular, ¿no?, que dio públicamente los niveles de corrupción que en aquel momento la Judicatura Federal, el caso del ministro Ernesto Díaz Infante, ¿no?, que, pues, que había liberado, pues, a un violador, un asesino, básicamente por un soborno, ¿no? Eh, entonces, digamos, la Corte en los años 80, en los años 90, a principios de los 90, estaba muy desprestigiada. Eh, entonces, eso explica por qué en 1994, cuando el ya presidente electo Ernesto Zedillo, pues ya estaba trabajando en una propuesta de reforma judicial, ¿no?, que va a ser, pues, la primera reforma constitucional de su periodo de gobierno. Cuando él ya propone esto, no va a enfrentar una resistencia mayor. Si uno revisa la prensa de aquella época, los testimonios de actores políticos de aquella época, lo que uno verá es que la reforma judicial de 1994 pues fue una reforma de páginas interiores de los periódicos, ¿no? No fue el gran escándalo o el gran tema de discusión pública. ¿Cómo sí lo fue esta reforma? ¿No? Esta reforma lo hemos visto, y ya una vez aprobada la reforma sigue siendo motivo de un cuestionamiento muy feroz, muy severo, ¿no? Digamos, ¿por qué hubo, creo que, una resistencia de la profesión, del mundo de los jueces, de ciertos sectores de la opinión pública? Porque hubo una resistencia mucho mayor a esta reforma. Eh, Creo que en buena medida porque mucha gente estaba consciente del cambio que había vivido el Poder Judicial Federal y la Corte de 1994 al presente. Yo creo que mucha gente estaba consciente de todo lo que se había avanzado y todo lo que se puede y se va a perder, ¿no? Entonces creo que, digamos, esa crisis de legitimidad no era tan fuerte en el año 2023. Había una crisis política, sí, una crisis mayúscula, ¿no? Y el presidente de la República hizo todo lo posible para minar la legitimidad del tribunal. Por supuesto que lo hizo. El partido lo hizo, por supuesto, ¿no? Eh, pero no me atrevería a decir, ¿no?, eh, que la Corte se encontraba en el año 2023 en una situación de tan poco prestigio, tan poca legitimidad como lo estaba en 1993. ¿En qué sentido son comparables, ¿no? Bueno, claramente hay un cambio en la estructura de la Corte, pero me parece que si uno compara las exposiciones de motivos y el diseño institucional que se hizo, creo que el de 1994 estaba mucho más razonado en el sentido de que había un diagnóstico más preciso de la realidad que estaba viviendo el país y del modelo de tribunal constitucional que se quería construir.
¿no? La exposición de motivos de 94 es muy clara en el sentido de decir, México está atravesando una serie de cambios, la Corte debe jugar un cierto papel como tribunal constitucional, la Constitución debe ser la principal regla del juego del país, no la palabra del presidente, y para eso necesitamos hacer unos ciertos cambios y tenemos que aprender también de la experiencia reciente del tribunal, es decir, favorecer ciertos perfiles más profesionales, con más prestigio. Eh, Necesitamos también facilitar el trabajo del tribunal, ¿no? En disminuir el número de miembros para agilizar o mejorar el debate de los asuntos. Creo que hay un empate muchísimo mejor entre los objetivos y los medios, ¿no? La reforma reciente que se hizo me parece que no tiene pies ni cabeza, ¿no? Eh, Insisto, algunas partes de la exposición de motivos pues son disparates, ¿no? Son lugares comunes, cosas muy mal fundamentadas que demuestran pues la ignorancia, el poco cuidado, o me atrevería a decir casi la mala leche, ¿no? De quien redactó estas cosas. Y lo único que sí se advierte, el único común denominador, es un esfuerzo de control político. Claramente, esta es una reforma diseñada para facilitar el control político de la Corte y de la Judicatura por parte del gobierno federal y más que del gobierno federal, del partido en el poder, ¿no? Por ejemplo, el monstruo este que se creó llamado Tribunal de Disciplina, digo, algo pues que no existe en ningún otro lado, eh, digo, terminará siendo algo muy disfuncional, porque yo creo que un juez de distrito o un magistrado hoy día tendrá mucho más cuidado de, de seguir las directrices del Tribunal de Disciplina que las de la propia Suprema Corte, ¿no? El Tribunal de Disciplina va a tener poder de vida y muerte sobre su carrera profesional. Eh, y bueno, es un tribunal pensado para favorecer el control político. Entonces, creo que desafortunadamente esta reforma que se hizo recientemente fue una oportunidad perdida. Eh, el presidente López Obrador pudo haber aprovechado las mayorías o el poder que tenía o la popularidad que tenía para hacer, si no la gran reforma de la historia de México, por lo menos una reforma que sirviera, ¿no? Que ayudara a mejorar ciertas cosas, que partiera de un diagnóstico realista, inteligente, eh, de la realidad de la justicia en México. Eso desafortunadamente no se hizo, ¿no? Y veo difícil que se vuelvan a reunir las condiciones políticas para una reforma o la construcción de un sistema de justicia como el que México necesita. Muchas gracias, doctor Pablo Mijangos. Y bueno, ya para finalizar nuestra entrevista, quiero preguntarle, desde 1824 a la fecha, ¿cuál o cuáles considera que son algunos casos relevantes de la Suprema Corte? Bueno, ¿cuál es su favorito y por qué? Pues mira, como historiador, ¿no? A mí me llaman la atención los casos en los que, además de una discusión jurídica interesante, pues también había un trasfondo o un contexto político, digamos, importante, ¿no? Eh, Hay resoluciones de la Corte que desde el punto de vista jurídico, técnico, son interesantísimas, pero que viéndolas con la mirada de un historiador, pues se pierden un poco, ¿no? O su relevancia no termina de ser tan clara, ¿no? Hay también resoluciones que políticamente son muy llamativas, aunque jurídicamente sean una babosada, ¿no? Eh, digamos, una de las que combina estas dimensiones, ¿no? Sobre la cual pues algún día me voy a sentar a escribir con más calma, es el famoso Amparo Morelos de 1873, un caso muy importante en la época de la República restaurada, eh, que tiene que ver con la interpretación del artículo 16 constitucional que exigía eh, pues que las autoridades tuvieran la competencia para realizar
tuvieran la competencia necesaria para realizar, pues, actuaciones de gobierno, ¿no? Y entonces ahí había una discusión, oye, cuando decimos lo de autoridad competente, eh, hay una competencia funcional, es decir, oye, que en el marco de atribuciones de la autoridad, pues se puede hacer tal o cual cosa. O lo que llamaban en aquella época la competencia de origen. Oye, que la autoridad sea autoridad en primer lugar, que haya llegado al cargo legítimamente, ¿no? Que el órgano, si se trata de un órgano colegiado, esté debidamente integrado, ¿no? O que si se trata de un órgano de elección popular, pues que la elección haya sido limpia. Y en el caso de este famoso amparo, tiene que ver, es un amparo que solicitan hacendados de Morelos contra el presupuesto de egresos del Estado, aprobado por la legislatura a iniciativa de un gobernador muy caciquil, Francisco Leiva, ¿no? Y lo que decían los quejosos es que el principal problema de ese presupuesto donde se establecían estos impuestos era pues que había sido aprobada por una legislatura mal integrada, ¿no? Después de un proceso electoral viciado, de una reforma ilegítima a la constitución local. Entonces, lo que realmente estaba en juego en ese caso no era tanto los impuestos, era si la Corte podía pronunciarse o no sobre la legitimidad de las autoridades locales y de los gobiernos locales, lo cual era una bomba política gigantesca, porque pues si la Corte decía eso, pues corría, se podía poner en el papel, ¿no? De corregirle la plana a los arreglos políticos, ¿no? Internos del Partido Liberal, ¿no? Decir, oye, yo mediante amparos voy a empezar a destituir gobernadores, ¿no? O legisladores. Entonces, fue un caso muy delicado, ¿no? Donde la Corte pues concedió el amparo, lo cual llevó a una crisis entre el presidente de la República y la Corte. El presidente de la Corte, José María Iglesias, tuvo que hacer un razonamiento muy elaborado de la decisión que había tomado el tribunal, diciendo, oye, yo no estoy destituyendo al gobernador o no estoy destituyendo a los legisladores, solo estoy diciendo que no tenían competencia para imponer este impuesto, por lo tanto estoy protegiendo al quejoso y espero que con mi autoridad moral como Suprema Corte, pues estos pillos, pues tomen la decisión que el país espera de ellos, ¿no? Es decir, pues que renuncien al cargo, cosa que evidentemente no hicieron, ¿no? Eh, entonces, digamos, es un caso bonito, ¿no? Que ilustra muy bien cómo muchas discusiones abstractas de derecho constitucional, la competencia de origen, ¿no? Tienen un trasfondo o pueden tener un impacto político mayúsculo en la vida real, ¿no? Entonces, es un caso que ilustra muy bien la importancia de entender el contexto en el que se desenvuelven las decisiones judiciales. Muchas gracias, doctor. Pues ya vamos a finalizar la entrevista, pero me gustaría preguntarle si, bueno, más bien si gusta darnos unas palabras y, y por qué tenemos que leer como sociedad mexicana su libro. Eh, pues digo, no me gusta hacer publicidad para mi propio trabajo, pero creo que en este momento es importante al menos entender cuál ha sido el papel histórico de la Corte, por qué ha tenido una relevancia tan grande y qué es lo que está en juego, qué es lo que está en riesgo con la reforma que está en curso, ¿no? Con independencia, digo, creo que los que nos están escuchando se han dado cuenta de que tengo una visión muy, muy negativa, un juicio muy negativo de la reforma actual. Habrá quien tenga una opinión distinta y es muy respetable, eh, pero sea cual sea la posición que uno tome frente a la reforma, uno tiene que entender la trascendencia, el papel, la relevancia histórica del Poder Judicial Federal y particularmente de la Suprema Corte de Justicia. Si estos temas se han debatido de manera tan superficial, tan pobre en México, es porque
tenemos una comprensión histórica muy pobre del papel de los jueces en la historia mexicana y estamos pagando la factura por ello, ¿no? Eh, Aunque sea ya una vez con el niño ahogado o muchos niños ahogados, eventualmente hay que tapar el pozo y para tapar el pozo pues hay que saber un poco de historia y entender por qué los temas judiciales se tendrían que haber discutido en la opinión pública, no solo dentro del mundo de los profesionales del derecho, pero sí en la opinión pública, en el sistema político, de una manera mucho más seria, más rigurosa e históricamente informada. Muchas gracias, doctor. Le reitero mi agradecimiento por y su disposición por esta entrevista. Gracias a ti.